Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a continuar con los contenidos de psicometría. Y lo vamos a hacer siguiendo con los métodos de escalamiento que utiliza Stevens. Métodos de emparejamiento, de magnitudes, emparejamiento de razones y emparejamiento de intervalos, así como las escalas de categorías o de clasificación. Habíamos dado inicio a la exposición con los métodos de emparejamiento de magnitudes por modalidad cruzada. Se utilizaban, recordamos, dos continuos físicos diferentes y la tarea del sujeto consistiría en emparejar uno con otro. Si pasamos al de estimación de magnitudes, se presenta a cada sujeto un estímulo y se le advierte que se fije en él, puesto que va a servir de estímulo estándar a partir del cual habrá de estimar los valores correspondientes al resto de los estímulos que se le van a presentar. En este método, puede ser el experimentador el que asigne un módulo al estímulo estándar y el sujeto irá asignando valores al resto de los estímulos que se le vayan presentando, tomando como referencia el valor asignado al estímulo estándar. Supongamos que se está haciendo un estudio sobre la percepción de los sujetos acerca de la longitud de una serie de líneas y al estímulo que se presenta como estándar se le asigna un módulo de 8 centímetros. Si el estímulo presentado a continuación le parece al sujeto que es la mitad de largo que el presentado como estándar, deberá asignarle un valor de 4 centímetros. Si por el contrario le parece el doble de largo, deberá asignarle un valor de 16 centímetros. Producción de magnitudes. En este método la tarea del sujeto es inversa respecto al método anterior. El experimentador va presentando al sujeto una serie de números, de uno en uno y de forma aleatoria. Y la tarea del sujeto consiste en modificar la magnitud de los estímulos en base a los números presentados por el experimentador, de manera que cada número lleve emparejado un estímulo cuya magnitud será, a juicio del sujeto, la representada por el número. En los métodos de emparejamiento de razones por modalidad cruzada,
o comenzando por la modalidad cruzada, se presentan al sujeto dos estímulos que guardan una determinada proporción entre ellos y se le pide que ajuste otros dos, pertenecientes a otro continuo diferente, de manera que guarden entre sí la misma proporción que guardaban los dos primeros. Supongamos que el experimentador le presenta al sujeto dos rectas de la misma longitud y le pide que produzca dos ruidos cuya intensidad mantenga la misma proporción que la que mantenía la longitud de las rectas entre sí. Es decir, que sean de la misma intensidad, en nuestro caso. Pasando a la estimación de razones, se le presentan al sujeto todos los pares de estímulos y su tarea consiste en hacer estimaciones de las razones que hay entre las magnitudes de cada par y asignar un número a cada par que represente esa razón. Se trata de asignar razones numéricas a las razones entre las magnitudes de los estímulos. Si mantenemos el ejemplo de la longitud entre dos rectas y en uno de los pares que se le presentan al sujeto, la primera línea le parece que es la mitad de larga que la segunda, deberá asignar a ese par el valor numérico de 1/2, ya que esta razón numérica es la que, a juicio del sujeto, representa la razón entre la longitud de las líneas que forman el par presentado. Pasando ya a la producción de razones, se presenta al sujeto un estímulo estándar y junto a él una proporción numérica. La tarea del sujeto consiste en producir otro estímulo que guarde con el estándar una proporción igual a la presentada. Supongamos que al sujeto se le presenta una línea recta de una longitud determinada y se le pide que produzca un estímulo cuya longitud sea la mitad que la del anterior, o bien el doble, etc. Pasando a los métodos de emparejamiento de intervalos, comenzamos nuevamente por la modalidad cruzada. Dados una serie de estímulos que varían a lo largo de dos continuos divididos en intervalos, el sujeto habrá de emparejar los intervalos existentes entre los estímulos de un continuo con los intervalos existentes entre los estímulos del otro continuo. En cuanto a la estimación de intervalos, se le presentan al sujeto una serie de estímulos diferentes entre sí y se le pide que mediante números haga una estimación de las diferencias estimulares. Por último, producción de intervalos. Se le presentan al sujeto dos estímulos y su tarea consiste en encontrar un estímulo intermedio entre los dos presentados,
lo que denominamos bisección. Una serie de estímulos que dividan el intervalo entre los dos estímulos presentados en más de dos intervalos iguales, lo que denominamos equisección. O en una serie de intervalos distintos, lo que denominamos multisección. El método de escalas de categorías o clasificación es uno de los más utilizados tanto en psicología como en sociología. Consiste en asumir que el continuo a lo largo del que se han de situar los estímulos está dividido en una serie de categorías ordenadas cuyos límites serán fijos salvo por error aleatorio. La tarea a realizar será estimar los valores escalares de los límites de las categorías para, una vez hecho esto, asignar los estímulos a cada una de ellas y averiguar sus valores escalares. A diferencia de los métodos de Fechner, que permitían medir la capacidad de detección mediante umbrales absolutos y de discriminación mediante los umbrales diferenciales de las personas, los métodos desarrollados por Stevens están centrados en medir la capacidad de los sujetos para hacer estimaciones subjetivas acerca de la magnitud de los estímulos y comprobar hasta qué punto los juicios emitidos, estimaciones subjetivas, se ajustan a los datos reales, magnitud real de los estímulos. De esta manera se puede formalizar algo que estamos haciendo constantemente en nuestra vida diaria y que, sin embargo, no siempre somos conscientes de hacerlo. ¿Cuántas veces hemos dicho u oído frases como las siguientes? Mi casa mide unos 300 metros cuadrados. Hace aproximadamente 2 horas. Pues bien, lo que se pretende es comprobar hasta qué punto esas respuestas emitidas por los sujetos se ajustan a la realidad de los datos. Dejaremos a continuación iniciado el apartado de métodos de escalamiento psicológico. Los métodos de escalamiento, como bien sabéis, se desarrollaron en principio para su utilización en el campo de la percepción, pero utilizando características de los estímulos que variaban a lo largo de alguna dimensión física y que por lo tanto podían ser medidas con los instrumentos adecuados. Se trataba de establecer una relación entre las características físicas de los estímulos
y las sensaciones que producían. Ahora bien, ¿qué ocurriría si la característica que se quisiera escalar no variara a lo largo de ningún continuo físico? Si, por ejemplo, se quisiera medir el grado de realismo de una serie de cuadros, las preferencias políticas de una muestra de sujetos, la agresividad, la actitud de los españoles ante la inmigración, etc. Difícilmente, en estos casos, se podría llevar a cabo el proceso de medición utilizando ninguna escala física, puesto que estas características no varían a lo largo de ningún continuo físico, sino a lo largo de un continuo psicológico. Al surgir este problema, comienzan a desarrollarse a finales del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, una serie de métodos de escalamiento que, aunque basados en las ideas de Fechner, tienen unas características propias, como son la no necesidad de recurrir a medidas de tipo físico. A este tipo de métodos de escalamiento se les agrupa bajo la denominación genérica de métodos de escalamiento psicológico, y a las escalas resultantes escalas psicológicas o subjetivas. La figura que más contribuyó al desarrollo de este tipo de escalas fue Thurston, que vivió entre 1887 y 1955. Thurston nació en Chicago de padres suecos y después de obtener el título de ingeniero civil en la Universidad de Cornell, se dedicó a la electrotecnia. Antes de graduarse había patentado un modelo de proyector de películas que atrajo la atención de Edison, quien le ofreció un puesto en su laboratorio de East Orange, en Nueva Jersey, pero Thurston pronto abandonó el laboratorio para dedicarse a enseñar geometría y dibujo. En 1914 se interesa por el estudio experimental del aprendizaje y se matricula en psicología en la Universidad de Chicago, siendo ayudante de Bingham en el Departamento de Psicología Aplicada del Instituto Carnegie de Tecnología, del que llegó a ser director después de doctorarse. A finales de la década de 1920, Thurston estaba en la Universidad de Chicago como profesor de psicofísica, pero convencido de que las sensaciones que medía con tanta precisión no merecían su tiempo y esfuerzo, y aburrido de todo aquello que enseñaba, decidió probar fortuna y medir, aplicando los mismos métodos, algo que para él tuviera importancia. En lugar de presentar a los sujetos dos objetos y preguntarles, por ejemplo,
¿cuál de estos dos objetos es más largo? Se les podrían presentar dos cuadros y preguntarles cuál de estos dos cuadros tiene más realismo. O bien, tal y como hizo, presentarles una serie de delitos y pedirles que los diferenciaran en función de su gravedad. Si este tipo de problemas se pudiera tratar mediante algún tipo de lógica psicofísica, se abriría la posibilidad de una descripción objetiva de mayor significación psicológica que el umbral sensorial. Y aquí me parece que lo vamos a dejar por el momento. Efectivamente, así lo haremos. Lo dejamos aquí. Los vídeos de psicometría me gusta dejarlos cortitos porque sé que son más densos, digamos, para muchos de vosotros. Bueno, pues os recuerdo suscribiros al canal porque así ganará presencia en la web. Si es de vuestro agrado el canal, mi amigo Freud, por favor, suscribiros a él. Suscribíos a él. Y dad me gusta, lógicamente, a los vídeos que sean de vuestro interés, que os resulten útiles, valiosos desde algún punto de vista, porque es otro modo de potenciar el canal. Nada más, ahora os dejo, os emplazo hasta el próximo vídeo, que llegará muy pronto, recordándoos, como siempre, que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra atención, con vuestra compañía, por qué no decirlo, con vuestro aliento, apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Gracias por estar siempre ahí, al otro lado de la pantalla. Un saludo muy afectuoso desde Galicia. Hasta muy pronto.